Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. En este video te voy a mostrar cómo podemos escanear documentos del tamaño oficio o incluso un poco más largos utilizando solamente el teléfono con una impresora que ya debe estar previamente configurada. Si quieres escanear documentos más grandes como un periódico, ya tengo una guía, pero para esa guía necesitas utilizar la computadora. Si solamente quieres escanear documentos del tamaño oficio, bueno, quédate en esta guía que comenzamos. Sean todos bienvenidos. Para el segundo método voy a utilizar el teléfono que ya debe estar configurado con nuestra impresora, ya sea mediante configuración Wi-Fi o Wi-Fi Direct. Para el escaneo únicamente esas dos opciones de conexión van a funcionar. Entonces en esta impresora vamos a utilizar la aplicación HP Smart. Vamos a la parte de abajo y vamos a utilizar la opción escanear desde la impresora. Tocamos. En la parte de abajo ya sabes que debes seleccionar la opción documento cuando lo que vas a escanear tiene mucho texto, o puedes seleccionar la opción foto cuando lo que vas a escanear es realmente unas fotos. Puede ser en horizontal o en posición vertical. Para este ejemplo vamos a escanear este certificado que tiene texto y textos bastante pequeñitos. Así que vamos a seleccionar la opción documento y ahora el documento en sí vamos a colocarlo hacia el escáner. Abrimos, colocamos hacia abajo, cerramos la tapa y ahora en la aplicación tocamos la opción escanear. Y tras unos 10 segundos, aquí está nuestro escaneo. En la parte de abajo vamos a tocar la opción completo para que no haga ningún recorte. Como ves, se está haciendo un recorte, así que tocamos la opción completo. Ahora sí, no se va a hacer ningún recorte. Ahora tocamos la opción siguiente. Ahora vamos a añadir la otra parte que no se terminó de escanear. En esta aplicación vamos a tocar la opción añadir. Seguramente en la aplicación de tu impresora debe haber una opción similar. Ahora vamos a la impresora otra vez y el documento lo vamos a poner más arriba. De preferencia, la parte final yo te recomiendo que la coloques donde dice A4. Te das cuenta que hay una línea o una guía, dice A4. La parte final del documento debe estar hasta esa guía. Y también acomodamos un poco hacia el filo del cristal. Y por último, cerramos la tapa y en la aplicación tocamos la opción escanear otra vez y esperamos que termine. Una vez que termine, otra vez tocamos la opción completo y ahora la opción siguiente. Y listo, tenemos los dos segmentos, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Ahora hacemos clic en guardar. En el tipo de archivo seleccionamos JPG. Le colocamos un nombre y tocamos guardar. Si revisamos la galería de nuestro teléfono, vamos a ver que tenemos las fotos guardadas. Foto 1 y foto 2. Ahora lo que vamos a hacer es fusionar estas dos imágenes que acabamos de guardar. Para ello vamos a utilizar la aplicación PanoTool, o también la podemos encontrar en el Play Store como Pano Stitch and Crop. La descargas del desarrollador Roman Sisik, que veo que tiene bastantes aplicaciones que, si bien no son tan conocidas, son bastante útiles. Por último hacemos clic en abrir y de todas las opciones prácticamente no vamos a tocar nada. Así tal cual viene la aplicación, así la vamos a utilizar. Aunque también tiene algunas opciones que requiere una suscripción o un pago. Pero la versión gratuita funciona perfectamente. Donde dice panorama, vamos a cambiarlo a scans. Ahora tocamos en la parte de abajo Select Input Images. Le damos permiso para que acceda a nuestras fotos y tocamos esas dos fotos que acabamos de escanear. Y esperamos. Y mira, y prácticamente a los segundos tienes tu imagen totalmente fusionada. Lo último que te faltaría hacer es ajustar el recorte. Como ves, la imagen se ha recortado, pero el original es más grande. Vamos a cambiar aquí, acá también.
Y listo. Toda esta es la imagen que debería salir. Ahora tocamos en Crop y la imagen se ha guardado automáticamente. Si es que vamos a nuestra galería, aquí está la imagen completa. No sé por qué se guardó dos, pero aquí está la imagen completa. Ya sabes que para imprimir esta imagen ya tengo muchas guías en el canal, pero lo vamos a hacer de una manera muy rápida. Vamos a utilizar la aplicación HP Smart. Vamos a la parte de abajo, imprimir documentos, imprimir mis fotos, seleccionamos el escaneo. En la parte de abajo tocamos presentación preliminar. Ahora tocamos en la opción más opciones y donde dice completar página, vamos a tocar la opción ajuste a página, porque como la relación de aspecto de este documento es más largo que un A4, puede hacer que se recorte y eso no queremos. Finalmente seleccionamos en la parte de abajo papel A4 y por último imprimir. Y como la aplicación ya está vinculada a la impresora, comienza la impresión. Esperamos. Y listo, aquí tenemos nuestro documento escaneado y escalado a un tamaño más pequeño. Y para comprobar que este documento ha salido tal cual lo necesitamos, lo vamos a comparar rápidamente. Aquí está el documento en tamaño oficio y acá en tamaño A4. Y mira, prácticamente tengo el documento escalado y no he perdido nada de información. Oficio, A4. Oficio, A4. Y todo esto desde el teléfono. Así como hemos impreso una imagen en horizontal, también vamos a poder imprimir imágenes en vertical, como por ejemplo este paisaje o paisajes en vertical. Para ello vamos a la aplicación otra vez. En la parte de arriba vamos a cambiar de panorama a scans. Ahora seleccionamos las imágenes. Por ejemplo, este escaneo que está en formato vertical, tanto la primera parte como la segunda. Ahora tocamos en Hecho. Y listo, la imagen se ha fusionado en cuestión de segundos. Lo último que te toca hacer es aumentar el recorte porque la aplicación reduce el tamaño. Pero una vez que ajustas el recorte al máximo, tu imagen va a salir completa. Ahora tocas en Crop. Y listo, se ha guardado en tu galería. Vamos a la galería. Y aquí está la imagen completa. Y aquí están las partes de esa imagen. Como ves, están separadas, pero ahora está la imagen completa. Y la fusión, créeme que es muy preciso. No vas a encontrar ni siquiera por dónde se ha pegado la imagen. De todas formas, eso ya no va a importar porque ya sabes que una vez que tienes tu imagen hecha, vas a poder imprimirla con cualquier método. Así que aquí hemos terminado y ya sabes cómo imprimir y escanear tus documentos de tamaño oficio a tamaño A4 o simplemente guardarlos en tu teléfono. Si por si acaso no has podido instalar algún complemento o alguna aplicación o tuvo algún problema en la instalación, escríbelo en los comentarios, yo hago la prueba y te diré qué problema ha pasado o cuál es la solución. Así que eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima.